Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en A Contragolpe, su programa dominical. Voy a ser medio presumido, ¿eh? Preferido. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, qué bueno que nos acompañan en esta mañana de domingo, que deseamos que esté transcurriendo de la mejor manera. Y si nos está acompañando en las redes sociales, pues qué bonito que nos permita ser parte de su día. Los que fueron a la Guelaguetza de este primer lunes del Cerro, ya sea en la mañana o en la tarde, pudieron apreciar una voz muy, muy caracterizada de Oaxaca que estuvo anunciando los bailes que iban a presentarse. ¿Saben de quién es esa voz? De Guillermo Ramón Ramírez, licenciado. Sí, pero no es tan caracterizada como la de Conchita Villalobos López. Ahí estuve, licenciado. Con un traje muy bonito, por cierto. ¿De dónde era tu traje? Mire, el mío que yo me puse ese día era de una rabona y un huipil de Ixtepec, bueno, de allá del Istmo, y en algunos programas que hice tuve la oportunidad y que le gustó mucho a la gente para Corte B de que me prestaran un traje de Nicandro López, que es un muchacho de Iguatán, que es de verdad muy talentoso y qué creatividad tiene este joven. Entonces, bueno, pues disfrutando mucho estos días y participando en lo que uno puede. Un abrazo al señor presidente municipal porque la verdad se esmeraron en esta ocasión para limpiar la ciudad y pintarla en cuanto al centro histórico se refiere. Lástima que ya empezaron los de siempre a pintar, rajear lo dejaron como un pizarrón listo para ser utilizado. Por ese conjunto de cosas raras que ponen y que no dicen nada más que para un grupo de personas. Y empezaron trabajando desde la fuente de las 7 regiones, limpiando el cordón cuneta con el programa de tequios que han estado haciendo, pero con cuadrillas de servicios municipales que arreglaron jardines, arreglaron focos. Qué bueno, de verdad, porque eso con tiempo nos hizo sentir que estábamos ya por vivir la fiesta, y yo creo que sí hay que mencionarlo, como usted lo dice, licenciado, un aplauso para el presidente municipal y para la gente, además, que forma parte de su equipo de trabajo. Claro. Fíjate que, pues, este programa va a estar comentado muy ampliamente por José Demetrio Quiroz Alcántara, nuestro folclorista de buró, vamos a llamarle de cabecera. Pero la realidad es que también dijimos hace 8 días de que íbamos a hacer algunos señalamientos como crítica constructiva, no para criticar ni destruir a nadie, sino simple y sencillamente con el amor que le tenemos a Oaxaca para querer esmerarnos en que sea verdaderamente respetada la tradición y la cultura oaxaqueña. Así es que al final de este programa seguramente que vamos a comentar algunas cosas con José Demetrio. Y mientras tanto, pues vamos con nuestra querida Soledad Alvarado Juárez, que ya está lista con la agenda cultural. Adelante, Solicita. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos en este domingo de julio del 2023. Les platico que el Centro de las Artes de San Agustín inaugurará el próximo sábado 29 de julio a la 1:00 p.m. la exposición Guatemala, las tres conquistas, en su galería Chalet. La muestra está conformada por objetos como horquetas, ondas y máscaras de la magnífica colección René Bustamante. Por ahí nos vemos. Y para los más jóvenes que están disfrutando de las vacaciones, no se pueden perder el taller Cómo funciona un museo. Esta actividad, dirigida a niñas y niños entre 8 y 12 años, busca acercarlos a la museografía y se realizará del 25 de julio al 2 de agosto en colaboración con el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y el Museo de la Filatelia de Oaxaca. Y para el desarrollo del mismo se asistirá un día a cada uno de los recintos organizadores. Informes e inscripciones en el Facebook de los museos convocados. En el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca se presenta la exposición Reflejos de Fatalidad, imágenes simbolistas de la colección Toledo. En ella se observan nuevas visiones y modos de representar el cuerpo femenino y masculino. Observamos además imágenes relacionadas a la femme fatale, una figura relevante en el simbolismo y que transmite la tensión entre la sensualidad, la fatalidad, lo sobrenatural, el sueño y el goce. Y que artistas como Julio Ruelas, Felician Robs y Maxine Kingler presentan en sus grabados.
Esta muestra se mantendrá abierta hasta el 5 de agosto del presente año en el Yago, ubicado en Alcalá 507 en el centro. El taller de artes plásticas Rufino Tamayo presenta 2 exposiciones. Su Open Studio Guelaguetza, con piezas de 20 artistas oaxaqueños en el área de grabado en madera, metal, linóleo, MDF y neolite, litografía, cerámica, escultura y pintura en óleos y acuarelas. Los expositores platicarán acerca de las diferentes técnicas y procesos con el público asistente y estará vigente hasta el 24 de julio. Y la exposición Atavismo. Este ejercicio interdisciplinario explora el archivo histórico del taller. Estará presente hasta el 7 de agosto en la Real Alhóndiga de Antequera, en Aldama 114, en la Colonia Centro de nuestra ciudad. Y ya puedes visitar la exposición Encuentro en la Casa de la Ciudad, con la participación de 20 artistas y estará vigente hasta el 14 de agosto. Y también en la Casa de la Ciudad se presenta el próximo sábado 29 de julio el taller de bicibalance para niñas y niños en edad preescolar y taller de habilidades para niños y niñas entre 6 y 12 años, en una colaboración con el Museo Infantil de Oaxaca. La actividad iniciará a las 10:30 de la mañana. Informes en el Facebook de la Casa de la Ciudad y en el del mío. Y la Fonoteca Juan León Mariscal presenta el próximo jueves 27 el concierto con la soprano Cherezada Cruz. Disfrútalo a partir de las 7 de la noche en el claustro del Centro Cultural San Pablo. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación o disfrutar la presentación desde el Facebook de la Fundación Hart. Y es domingo. Al mediodía disfrutaremos del concierto dominical en el lado poniente del Zócalo capitalino, con la banda de música del Estado. Y los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca, en las que alojamos todos los programas. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido. Los invito a que continuemos esta plática desde redes sociales. Les deseo un excelente inicio de semana. Un abrazo. Gracias. Gracias, Soledad Alvarado Juárez, por esta agenda cultural tan nutrida y tan interesante. Habrá que darse tiempo para ir a algunas de estas actividades. Yo creo que sí, porque van a estar muy, muy sabrosas, ¿eh? Y lo digo así, con hambre de cultura, muy sabrosas. Conchita, pues yo creo que ya. Sí, pero quiero hacer una recomendación a nuestro público, licenciado, porque ahorita estamos justo viviendo estos días de tradición, de reflexión, de fiesta en Oaxaca. Recibimos personas invitadas y bueno, pues qué mejor regalo que Oaxaca, espacios culturales para que se puedan llevar con mucho sentido la historia, la tradición, el anecdotario, los pasajes, los lugares más emblemáticos de Oaxaca, pues escritos y recopilados por el licenciado Guillermo García Manzano. Es un libro que está disponible y de manera muy accesible, y yo creo que es un regalo que puede ser un regalo muy importante para las personas que visitan nuestra ciudad. Y bueno, ahora sí vamos a ir ya a nuestro primer corte. Gracias a La Mexicana que nos permite transmitir este espacio. Muchísimas gracias a ustedes que ya nos están acompañando. Y bueno, pues ya vamos a iniciar con nuestro tema. Así es que quédese aquí porque estamos en A Contragolpe. Un espacio cultural de fiestas y tradiciones oaxaqueñas, los lunes del cerro, época actual. Durante más o menos medio siglo decayeron las festividades del lunes del cerro, intentándose varias veces revivirlas, pero no fue sino hasta 1932, año en que celebraba Oaxaca el 4º centenario de su elevación a rango de ciudad, cuando los organizadores de la conmemoración elaboraron un programa especial llamado Homenaje Racial, y en el que participarían indígenas nativos de las 7 regiones geográficas del estado. Se tomó el acuerdo de escenificar la tradicional fiesta de los lunes del cerro, circunscribiéndola a una tradición de hondos sentimientos humanitarios,
que desde la época prehispánica a nuestros días se vienen practicando. Dicha tradición es conocida como Guelaguetza, que dentro de los pueblos tiene como significado cooperación, regalo o dádiva. Es pues Guelaguetza el dar un derroche de folclore y tradición, de danza, música indígena auténtica, de desfile de trajes cuyo colorido y estilo recuerdan épocas precoloniales y en donde existe un ambiente de hermandad, costumbres arrancadas a los siglos y que Oaxaca presenta cada año al mundo, todavía con el encanto del oro viejo, del gemido del teponaxtle y el embrujo de las marimbas que riman el ayer y el hoy de la raza mixteco-zapoteca y de aztecas aguerridos, fundadores del viejo Huacyacac, hoy ciudad de Oaxaca. Un espacio cultural. Pues ya estamos de regreso aquí en la Contragolpe, en este programa dominical que es muy suyo. Bueno, como lo advertimos anteriormente, estará con nosotros José Demetrio Quirós Alcántara, que es un hombre muy dedicado a todas las tradiciones, a la organización de las mismas, sobre todo en los barrios del norte de la ciudad, y bueno, también en otros lugares del estado de Oaxaca, tanto de su ascendencia mije como también de por allá, por Sola de Vega, ¿no? Pero nos va a platicar algo relativo al aspecto de el Carmen que en estas fechas son muy significativas por lo que representan nuestros lunes del cerro. Adelante, Demetrio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, licenciado Guillermo García Manzano. Buenos días, Conchita, Sol, Sobeida y a todo el público que nos escucha. Pues para hacer unos breves comentarios sobre, en primer lugar, sobre el origen del barrio del Carmen. Pues este barrio tan populoso, tan metido en las costumbres y las tradiciones de Oaxaca durante muchos años, pues es un barrio de mediana edad, pudiéramos decir, comparado con los del centro de la ciudad, debido a que, pues prácticamente el barrio se formó fuera de lo que era el cuadro de la ciudad. Recordemos que el rey otorga 1000 varas castellanas, aproximadamente 954 metros de los actuales. Medida desde el centro, el Jardín de la Constitución, hacia arriba, pues prácticamente el Carmen estaba fuera de la traza de la ciudad, lugar donde se encontraban las garitas y ermitas que permitían el acceso, las primeras que eran la revisión oficial y segundo el lugar donde la gente daba gracias a Dios o a la imagen de su devoción por haber llegado con bien a su destino o para llegar con bien hacia donde se dirigían. Al norte de la ciudad se encontraba la ermita de la Veracruz y obviamente fuera de la ciudad era un terreno dedicado al cultivo, dedicado a las labores del campo, no había nada y en ese lugar se destina en un primer momento que se deposite la imagen del Señor resucitado que había aparecido junto con la imagen de la Virgen de la Soledad. Y es así como... Tengo una preguntita nada más que hacerte. Esa parte que queda fuera, sí ya se reconoce como territorio de Xochimilco, porque esa es la zona de Xochimilco, o no había nada ahí. No, Xochimilco era un pueblo muy pequeñito que no tenía la amplitud que llegó a tener cuando ya los dos espacios colindaron. Uh-huh. Entonces, pues estaba afuerita de la ciudad de Oaxaca. Santo Tomás era un pueblo bastante pequeño todavía, unas 3-4 cuadras hacia abajo de donde está ahora. Es como llegando al segundo callejón del Ángel de Piedra, no llegaba a la Cruz de Piedra Xochimilco todavía. Eran terrenos de sembradura, precisamente ahí estaba
lo que se conoció como el Rancho Quemado, donde está el Jardín Consati, que era el lugar de la producción de las hortalizas de Xochimilco. Bueno, pues en ese lugar está la imagen del Señor resucitado, y así se mantiene durante mucho tiempo, hasta que en 1640 y tantos, los carmelitas deciden establecer un convento, porque no tienen un lugar donde descansar entre la ciudad de Antequera y la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, y establecen dos conventos, Antequera de Oaxaca y la Villa Real de San Cristóbal de las Casas, para que así en diversas jornadas pues, ellos pudieran pernoctar y llegar a la ciudad de los Caballeros. Al no existir espacio para la construcción, se les asignan 8 solares, que son 2 manzanas completas, y se comienza a edificar a expensas del pueblo lo que actualmente conocemos como el Templo y Convento del Carmen, sin que existan a su alrededor todavía vecinos. Es en 1699, un 1 de diciembre, cuando se consagran templo y convento, y se establece como el templo y convento de la Veracruz. No era templo y convento del Carmen, y fue de hombres quienes vivieron en ese espacio, fueron frailes carmelitas provenientes de Atlisco, Puebla, y que a su vez venían de otras poblaciones, y solamente se permitía que los frailes fueran españoles o castizos. No había permanencia de indígenas, de mestizos, ni de ningún otro tipo de castas, como le llamaron en ese tiempo a las diversas combinaciones que resultaron de los diferentes grupos que compusieron la sociedad novohispana. Y es así como comienzan a crecer alrededor de lo que hoy es la 6ª y la 7ª calle de García Vigil, las primeras casas habitación. Y con eso se conforma el primer núcleo del Carmen Alto, que obviamente es muy difícil decidir de dónde a dónde es el Carmen, porque colindan calle de por medio con Santo Domingo y una cuadra de la Sangre de Cristo. Hasta el momento nadie me ha podido decir de dónde a dónde era el Carmen. Los vecinos de la actual calle de Alcalá, que vivían enfrente de Santo Domingo, pues eran de Santo Domingo. Y los de la plazuela, que está al lado, pues ya pertenecían a la Sangre de Cristo. Y en la esquina donde está actualmente el museo, era la plazuela del Petatillo. Ni siquiera era la plazuela del Carmen. Posteriormente, plazuela de Leona Vicario y hoy plazuela del Carmen. Y estos frailes españoles pues nos dicen que pues tenían bastantes propiedades en Oaxaca. El primer convento en posesiones y riqueza obviamente era Santo Domingo. El segundo convento en cantidad de frailes era San Francisco, pero en riqueza lo era el Templo del Carmen Alto. Y tenemos una descripción muy detallada en esta obra que se llama Costumbres Oaxaqueñas del siglo XIX de don Francisco Vasconcelos. Obviamente el licenciado Guillermo García Manzano sabe a quién nos referimos cuando mencionamos. Sí, yo creo que es muy importante señalar, haciendo un paréntesis, que don Francisco Vasconcelos fue un presidente municipal en la ciudad de Oaxaca en el siglo XIX, y que a él se debe precisamente el impulso que le dio a la comida de la natividad, y entonces se hizo lo que ahora conocemos como el mercado de rábanos, ¿no? O la noche de rábanos, porque hubo un concurso y él es el primero que organiza ese concurso. Perdón la interrupción, pero es bonito. Y también, licenciado, ¿verdad que usted algún día lo habíamos comentado, que él vende el terreno que era su casa, el terreno que ocupa ahora el Teatro Macedonio Alcalá? Él era el dueño, era el propietario de ese predio, y él
lo vende simbólicamente para que pueda construirse ahí el Teatro Macedonio Alcalá, que qué bonito ese nombre, cómo nos lleva a dos historias distintas y muy interesantes de la historia de Oaxaca. Algún día hablaremos sobre él, porque sí, además hay un libro muy bonito sobre este señor Vasconcelos. Adelante, perdón, ¿eh? Sí, es que es muy pertinente la aclaración, puesto que en esta obra, que se escribe hacia 1880-90, dos mujeres pobres de Oaxaca, una anciana y una joven, se reúnen después de la oración de las 8 de la noche. Y la joven le pregunta a Vivianita cómo se celebraban las fiestas en Oaxaca antes de la independencia nacional. Y en una serie de veladas le va comentando acerca del origen de la ciudad, los templos, las costumbres, las procesiones, las comidas que se daban, las celebraciones, cómo se hacían los festejos en Oaxaca. Y es ahí donde nos enteramos que, por ejemplo, el Carmen era un convento aristocrático cuya provincia residía en Atlisco de Puebla. Tenía en comunidad aquí pocos padres, pues raras veces llegaban a 4, contando con un lego único permanente, pues los demás se cambiaban con frecuencia, debido quizá a las prescripciones de su instituto. Tenía un prior por jefe, movible como todos los demás. Su porte y su traje elegante y sus maneras de corte le daban a la comunidad el aire aristocrático. Que haya dicho, su hábito es túnica larga con escapulario de paño café, ceñido con un cinturón de charol, colgando una faja de lo mismo hasta cerca del pie derecho, capilla del mismo paño y cacle de baldrés. Para las funciones clásicas agregaban una capa de paño blanco con su sobrecapilla de lo mismo. Y para la asistencia fuera del templo, sombrero charro blanco muy fino con su cordón a toquilla de seda blanca, terminando hacia atrás con las bórmalas de la misma seda. Como podemos verlo. Sí, Demetrio, qué interesante está este relato que además nos hace comprender mucho de lo que a lo mejor hace algunos años todavía vivíamos y veíamos en el Carmen Alto, y da sentido a la forma en que se celebra todavía esta fiesta que acaba de ocurrir, que todavía está viva en este año 2023, y esa es la intención de platicar y de desempolvar estos textos y compartirlos con nuestro público, es para que comprendamos de dónde vienen estas tradiciones y cuál es el sentido también de conservar algunas de ellas, o por qué las cosas se hacen como se están haciendo. Saludamos desde aquí a todas estas personas que están residiendo, que viven, que tienen algo que ver con ese popular y hermoso barrio del Carmen Alto. Y mientras tanto, si les parece, vamos a nuestro siguiente corte y volvemos. Ya estamos aquí en A Contragolpe. Pues como les hemos comentado, estamos aquí platicando de esta hermosísima fiesta de un barrio que dice José Demetrio Quirós es un barrio pues no tan antiguo, es un barrio joven, pero si estamos hablando del año 1600, del año 1700, que son las referencias que se me quedaron a mí de lo que nos contó Demetrio. ¿Mande? 324 años de... 324 años ya le dan cierta seriedad a ese barrio. Ya puede contarnos muchísimas historias y vamos a seguir platicando contigo, José Demetrio, porque es muy interesante este texto que nos estás compartiendo y porque además nos estás llevando al origen de muchas tradiciones. Nada más quiero hacerte una pregunta, José Demetrio. Mira, yo tengo entendido que los barrios, vamos a llamarles así, entre comillas, antiguos de Oaxaca, fueron los que rodearon prácticamente a los fundadores de lo que fue la antigua Antequera, en virtud del conflicto habido entre estos fundadores y Hernán Cortés por lo relativo pues al Mar Quesado. Entonces prácticamente lo rodearon de indígenas, por eso tenemos el barrio de Xochimilco, de Chapultepec, en fin, etcétera. Pero
No así lo que no existía todavía, que era el barrio de Xochimilco llegando hasta el Carmen Alto, sino que ahí era, como tú bien lo expresas, pues un terreno que después hizo una ermita y después hizo un convento, etcétera. ¿Estoy en lo cierto? Sí, eran los pueblos de indios naborís o naborías, como se les llamaba, ya que los habitantes de Antequera alegaron ante el rey que eran hidalgos, hijos de algo, y que por lo tanto no podían realizar labores serviles. Claro. Y puesto que los indígenas zapotecas y mixtecos se habían declarado vasallos del rey, tampoco podían servir porque eran vasallos reales. Entonces se determina traer de los pueblos vencidos del altiplano quienes fundaran estos pueblos que prestaban servicio a la ciudad de Oaxaca de las 6 de la mañana a las 6 de la noche. Y que por ello conservaron los nombres de algunos de los lugares de su origen: Xochimilco, Tepeyac o Tepeaca, Jalatlaco, el río de la Arena, la Trinidad de las Huertas, San Martín Mexicapan y San Juan Chapultepec. Y precisamente cuando a Hernán Cortés le quitan, ya muerto, Martín Cortés pierde sus prebendas de la encomienda, comienzan a desarrollarse los barrios y los templos dentro de la ciudad de Oaxaca, que desde un principio ya eran importantes. Había varios en el centro. Teníamos Santa Catarina, la Catedral, las Lágrimas de San Pedro, el Templo y Convento de San Pablo, el Templo de San Agustín, que son los más antiguos de la ciudad. Bueno, pues en estos lugares estaban ahí estos señores, y don Francisco Vasconcelos nos dice que en el mes de julio tenía lugar el Corpus de la Sangre de Cristo y el del Carmen. Era de gran movimiento para el comercio y para algunos ramos de artesanos, por la venta de géneros, calzado y demás piezas para vestir, pues se creía por la costumbre una especie de obligación de estrenar, muy especialmente para la segunda procesión y su legendario paseo en el cerro. En el segundo domingo de julio tenía lugar el Corpus de la Sangre de Cristo, pues la función se había hecho el segundo miércoles. Y de aquí nos vemos la costumbre de estrenar y de ir al cerro. Ustedes recordarán que era imperdonable subir al cerro sin estreno. Y por la temporada... Imperdonable más es que ahora ya no haya romería, porque bien lo dijiste en alguna ocasión, amo la Guelaguetza, pero amo más los lunes del cerro. Pues sí, porque se estrenaba en el cerro, porque se iba a ver a todos los conocidos, ni modo de que lo vieran a uno con la misma ropa. Y terminando esto, como generalmente llovía, se daba el remojo. Claro. Siendo tradiciones muy oaxaqueñas del barrio del Carmen y del lunes del cerro. Estreno con remojo. En los demás barrios se estrenaba, pero era difícil dar el remojo, es decir, recibir algo por aquellas prendas que se ostentaban. A mí me tocó todavía conocer a Carmelina Torres Leiva, quien ella en Semana Santa, de Domingo de Resurrección a Domingo de Ramos, estrenaba de aretes a zapatos. Sí. 8 cambios de ropa, como era costumbre en el Carmen Alto. Así eran nuestros paisanitos para estas fiestas. Oye, Demetrio, pero tú hace un rato a mí, se me quedó en la cabeza esta idea de que primero, los carmelitas eran una orden bastante pudiente económicamente, y la gente que se instala en ese barrio, pues es gente que tenía sus posibilidades económicas, era, digamos, gente que tenía recursos, no era gente humilde. Se instalan a las orillas de la ciudad, pero a diferencia de los otros barrios que mencionábamos que son para la servidumbre, aquí se instala gente que tiene recursos. Y esa aristocracia se siguió conservando por mucho tiempo, por lo que tú nos mencionas de ejemplos como estos, de la señora Carmelina, o de la gente que iba y estrenaba, digamos, no es que estrenara cosas caras, pero que se ocupaba de arreglarse, de vestirse elegante, de vestirse como en día de fiesta. Y eso es lo que nos habla de aristocracia, no tanto en cuánto dinero puedas gastar. No, es que había 2 estrenos. Sí. O más bien 3 estrenos obligados.
Sí. El día 16 por la fiesta del Carmen, el domingo siguiente por la procesión del Corpus, y el lunes, los 2 lunes subsiguientes, por el Paseo del Cerro, que no se llamaba Lunes del Cerro, se llamaba Paseo del Cerro. Ujú. Veamos lo que dice, escuchemos lo que dice Vasconcelos sobre el Carmen. La función del Carmen causaba gran alboroto público, pues los vecinos del barrio se esforzaban en que fuera lo más solemne posible, organizando grandes convites para la novena, calenda y fuegos artificiales, adornando sus casas en el día e iluminándolas por la noche, con gran gusto y profusión de luces, invitando a sus amistades para pasar el día en cada casa, organizando bailables en casi todas las del barrio, dando simples reuniones, obsequiando refresco y tamales el día del Corpus, lunes y martes siguientes, octava y los mismos días sucesivos a ella. Los gigantes, los viejos, los locos y los moros, cuyas diversiones serían ridículas hoy, formaron una parte de los atractivos de aquella fiesta en su tiempo. Los gigantes eran unas grandes figuras que representaban por parejas tipos de las 5 partes del mundo, y como su altura se aproximaba al de una casa de bajos, un hombre metido dentro del bastidor levantaba la figura del suelo, tanto cuanto bastaba el libre movimiento de los pies del cargador para bailar al muñeco, que a la vista parecía que éste bailaba con sus propios pies, porque el cargaba quedaba tapado con el lienzo que cubría el bastidor. Los viejos eran porciones de hombres que se vestían por piezas de ropa vieja, con extrañas y fantásticas combinaciones, lo más ridículo posible, y que con anticipación habían ensayado un canto ad hoc y un baile que al son de una pequeña música ejecutaban, bailes y cantos en casos de sus amistades, o donde los llamaban por una pequeña gratificación, agregando a sus bailes movimientos y muecas de las máscaras que los cubrían. Igual objeto tenían los locos y los moros, pero estos eran caravanas de individuos bien vestidos, todos uniformados, y sus cantos y bailables eran más bien arreglados, sin muecas ni ridiculez. Como podemos ver, fiestero el barrio del Carmen, porque era domingo, lunes y martes, siguiente al 16, y en la octava, domingo, lunes y martes. De ahí que se haya establecido y que hasta ahorita seguimos tratando de mantener el mes carmelitano, que comenzamos el 1 y terminamos el 31 de julio. Y era el único barrio, según lo asienta este autor, que tenía sus 3 comparsas para la fiesta titular. Y platicaban la gente grande como don Alfonso Vázquez Molano, el sastre cortador Poncho Calendas, que era tradición invitar a los compadres, a los familiares que vivían en otros barrios en la ciudad o en los pueblos circunvecinos, para que subieran a la fiesta del Carmen. Por eso la misa de función se hacía a las 10 de la mañana, para que terminara como 11:30 o 12, y a esas horas se fueran a las casas para comenzar con la botanita, las bebidas, y después la comida y el baile, porque la gente se retiraba entre 6 y 7 de la tarde porque no había iluminación en las calles. Por eso eran tan mañaneros nuestros paisanos y los habitantes de la ciudad. Y que era muy bonito ver cómo llegaban todos los compadres, los padrinos, los ahijados a comer en las diferentes casas del barrio. Y como se dice, había baile en todas las casas y se recibía a estas comparsas. Oye, Demetrio, ¿y tú llegaste a ver esos bailes en las casas del barrio? Digo, yo pienso que ahorita ya no se hacen porque además el barrio está viviendo un proceso muy distinto al que estás describiéndonos. Pero tú llegaste a ver esas, es que ha de haber sido muy bonito esas casas que se abrían para recibir a los amigos, para celebrar la fiesta del barrio. No, esto se acabó con la cuestión de los cristeros. Claro. Con la persecución cristera se acabaron todas estas manifestaciones, pero lo que sí quedó, que el día del convite, que era el 6 de julio, se repicaba a las 5 de la mañana, se hacía el alba, la chirimía, la banda de música, cuetería,
tocaban un buen rato en el Carmen, y a las 7 de la mañana que comenzaba la misa, don Poncho salía con la banda de música e iba de casa en casa avisando a los vecinos que requerían de su apoyo. Y el aviso era llegar a la puerta de tu casa, echar un cohete o cuetón, dependiendo del nivel. Algunos eran de rueda Catarina, como los Zorrilla, la familia del licenciado Ildefonso Zorrilla, y echarles una diana. Obviamente los caseros salían a agradecer, llevando su botella de rompope, de vino, de mezcal, daban unos dulces, unas frutas, y yo le decía a don Poncho, fulanito, por favor, ya sabe que le venimos a recordar que es la fiesta de la patrona, y esperamos su ayuda como siempre. Y ya decían, pues yo les voy a dar cohetes, les voy a dar cumplimiento, les voy a dar, Ana, para el amigo, para aquí, para el casero, ya. Pues qué tiempos aquellos, señor don Simón, de veras, tiempos que nunca más van a volver. Pero creo que nos tenemos que ir a un corte. Sí, vamos a nuestro siguiente corte y continuamos con esta muy amena conversación. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe y la verdad, extasiados con esta hermosa plática que nos está brindando José Demetrio Quirós Alcántara, un hombre muy dedicado a la tradición y a la cultura local y universal también. Bueno, pues adelante, José Demetrio, todavía hay muchas cosas que hablar sobre el Carmen Alto y ese barrio hermosísimo. Concluimos la cuestión de este día que se dedicaban con la banda de música a ir a invitar, y era obligado a ir a asistir al mercado Sánchez Pascuas y tocarle su diana mañanita sin pieza, un jarabe, a cada uno de los altares que había en el mercado, que en ese tiempo nada más era un solo altar, después se hicieron 3, y era el momento en que los locatarios, quien salía con la botella de rompope, la caja de galletas, la señora de las gelatinas con los pancitos, que el jugo, que la taza de chocolate con las comideras, las enchiladas, no, nos atendían re mal, y por eso don Poncho siempre llevaba 30, 40 chiquillos atrás de él, peleándose por estar cerca de él para ser mejor atendidos. Y así se hacían las fiestas del Carmen. Eran fiestas muy populares, donde había muchas vecindades. Recuerdo que en los convites de la que ahora son estacionamientos, restaurantes, oficinas, cuando pasábamos con el convite y echábamos la diana, eran 60, 70, 80 personas que salían de una vecindad. Por eso el convite del Carmen era uno de los más grandiosos y lucidos. Bueno, y así seguía la calenda, llegaba el día de la fiesta, la octava, con su procesión de aurora, con los estandartes, y el 31 la procesión de la imagen. Pero aquí hay un dato curioso. El Carmen quemaba 2 castillos en la fiesta. El que organizaba el comité con sus fuegos artificiales, que se quemaba en la noche del 16, y el que ofrecía a don Ramón Castillo en agradecimiento a la Virgen por no haber tenido accidentes durante el año. Y era igual la misma cantidad de toros, gigantes, guajolotes, enanos y castillo, con su respectivo palo encebado, procesión de la imagen, tirada de pétalos, bla, bla, bla. Bueno, y así terminábamos la fiesta del Carmen. Y nos dice Francisco Vasconcelos, casi no había terminado la temporada del Carmen cuando comenzaba por la novena la función de la Virgen de los Ángeles en Los Príncipes, con los mismos actos, alboroto y ejecución del Carmen, menos los gigantes, que eran exclusivos del Carmen, y el paseo del cerro. Con esto determinamos 2 cualidades que ha tenido el Carmen: el uso del exclusivo de los gigantes, hoy llamados modos de calenda, que se mantuvo hasta 1940 o 50, era la única fiesta donde bailaban, y el paseo del cerro, llamado después lunes del cerro, y que ahora ya solamente lo quieren llamar Guelaguetza. Así era, así ha sido, y esperamos que sea por mucho tiempo, la convivencia en el barrio del Carmen Alto.
pero con mucho riesgo de perderse porque ahora los jóvenes no le dan el sentido y el respeto a las costumbres. Los empresarios han hecho de nuestras tradiciones mercadería barata que ofrecen al mejor postor, y ya no siquiera al mejor postor, al que les quiera pagar algo por ellos. Y se ofrecen paquetes de bodas, bautizos, 15 años, no sé cuánta más, con calenda y boda tradicional oaxaqueña, que para usted, licenciado, que estuvo en el apogeo de Oaxaca, no se conocían esas excentricidades. ¿O me equivoco? La verdad, José Demetrio, es que para empezar se deformó el sentido de lo que es una calenda. Calenda viene de candela, de luz, de fuego, y era precisamente un desfile de carácter 100% civil y religioso. Y entonces, pues ahora ya calenda la han utilizado pues con otras finalidades. Por cierto, te quería preguntar, ¿qué opinas de la reina de las calendas? Primero, ahora a todo le llaman calenda. Son desfiles, marchas, porque ni siquiera convites. Y no se le puede llamar reina de las calendas algo que ni siquiera es calenda. La calenda es el refuerzo es el segundo llamado a la fiesta titular del barrio. El que anuncia que al otro día son las vísperas y maitines y al siguiente día la fiesta patronal. Oye, Demetrio, Sí. ¿y el convite cuál es? El convite es convidar, de llevar invitación, de compartir. El convite es el primer anuncio que se hace al barrio y la ciudad de la novena. Y la calenda es el aviso de la fiesta titular. Uno es 10 días antes y el otro es 3 días antes. Y por lo tanto, cualquier manifestación que no esté enfocada a anunciar la festividad de una fiesta patronal no puede ni debe llamarse convite, ni mucho menos calenda. Es una aberración utilizar esto y todavía llamar reina de las calendas. Sí, bueno, cada quien hace y dice y piensa de manera muy diferente y de acuerdo a sus propios intereses. En realidad yo coincido, no hay que exagerar, ¿no? Si bien es cierto que ya se hizo normal llamarle calendas a cualquier desfile, pues que ni siquiera tiene los elementos que integran la calenda, los faroles, la música, la cohetería, la madrina, el mayordomo, la mayordoma, etcétera. Todo lo que era lo tradicional que ya ha cambiado, pues Claro, lógicamente que pues nos hace pensar que los cambios se imponen, pero lo que no es conveniente es que exageremos en algunas cosas que definitivamente no den la imagen real de lo que es el espíritu y la cultura oaxaqueña, porque pues que le llamen de otra manera, ¿no? Y menos reina de la calenda, se me hace muy pretencioso. Pero en fin, así van cambiando las cosas, como el hecho de que ya no existe, José Demetrio, ya no existe esa romería que pues todavía nos tocó vivirlas y organizarlas muchas veces, muchos años, en donde todo mundo se iba al Cerro del Fortín pues a desayunar, a comer, inclusive a pasear, a cortar las famosas azucenas tan olorosas y tan olorosas y tan hermosas, a ir a escaparse con la novia y la niña con el novio, ahí en los pocos arbolitos que existían en aquel entonces. En fin, todo eso que inclusive se llenaba de vendimias tradicionales, pues ha venido desapareciendo y creo que es muy triste, José Demetrio. Mire, y el rechazo a esta situación lo palpó Conchita en este lunes del Cerro. 8:30, 9 de la mañana y el palco D totalmente vacío. A la gente de Oaxaca ya no le interesa subir al cerro. ¿Por qué? No sabremos decirlo. Ya no sienten como suya esta celebración. No nos consideramos invitados a la fiesta. Es demasiado el tiempo que hay que esperar para poder acceder sin tener la certeza de que puede uno obtener un lugar. Algo pasó en esta Guelaguetza que es muy interesante que se analice y se comente. Oye, Demetrio, y como yo lo he estado diciendo, y lo tenemos que hablar,
O sea, lo Así tenemos es. que hablar sentados en una mesa con gente que es portadora de la tradición, con gente que antes lo vivió, con gente que en el presente lo quieren estar viviendo, con las mismas autoridades que pues lo hacen con las herramientas que tienen y con los intereses que tienen también, pero más allá de cualquier lectura, se tiene que hablar porque es un tema de muchos factores, o sea, está la romería, está que la gente se tiene que ir a trabajar estos días porque es temporada alta y porque son los días que nos van a dar de comer después de las crisis económicas que hemos tenido en el comercio. Está también el que hay guelaguetzas por todas las comunidades cercanas. Está que hay mucha gente que ya dijeran que ya no es nacida y criada en este solar. Yo hace unos días a unos alumnos les pregunté muy emocionada, porque ustedes han escuchado el nito, y me dijeron, ¿qué? Porque ya no cantamos el nito, porque ya no sabemos qué son las azucenas, porque en el cerro ya no crecen azucenas. Entonces, ¿no? Son cosas que se tienen que poner en la mesa y tendríamos que estar haciendo ejercicios de introspección y de mirar a futuro y de decir qué queremos para el futuro. Hace 8 días decíamos que ojalá pudiéramos hacer una crítica constructiva. No se trata de agredir a nadie ni a nada. Se trata simple y sencillamente de, pues como bien lo dice Conchita, que los que se supone conocemos de estas festividades, las hemos vivido intensamente, Claro. las hemos organizado, las hemos vuelto parte de nuestra naturaleza, pues definitivamente participemos. No estamos pidiendo participar, porque no se trata de que oficialmente nos hagan una invitación, no. Yo creo que la comunidad, la ciudadanía, Sí. pues aquellos que somos amantes de Oaxaca, podamos en un momento determinado emitir una opinión, porque sí hay niveles de decisión que no corresponden a la ciudadanía común y corriente. Y que recuperemos nuestro cerro, Claro, y nuestra fiesta en el cerro, que es lo más importante, pero bueno, puede tomar mucho tiempo. Y déjenme concluir con una cosa muy importante. Son tantas las guelaguetzas que se presentan que en todas las comunidades de los valles centrales, tantas festividades que se han organizado, algunas con muchísimo éxito, no hay que negarlo, en la ciudad de Oaxaca, que definitivamente, pues la gente que no puede pagar lo que antes pagaba por ir a ver, o lo que fue antiguamente gratuito totalmente, pues entonces se dedica a ver estas cosas y entonces se despuebla, vaya el término, se despuebla la asistencia al Cerro del Fortín, sobre todo al auditorio Guelaguetza, y entonces hay que ir llevando gente y abriendo gente, y no quiero mencionar esos términos que solamente son para las campañas políticas y otras de ese interés más o menos que lleven acarreados, no, aquí no, pero sí se abren las puertas, y entonces creo que no se vale que la gente luego quiera decir, como alguien que todos los días nos dice una mentira, que las gentes quieran decir, estuvo al 100% lleno. No es cierto. Se llenó después. Comento lo siguiente, y Conchita se dio cuenta. No hubo puestos de fruta local. No hubo coajinicuiles, granadas, duraznos, membrillos. Ya no hubo el tradicional tepache tierno o picadito, como nos decían en otros años. Los puestos de barbacoa ya no se aparecieron. Claro. Dentro de 8 días otra vez. Sí. Ya. Sí. Prácticamente la fiesta tradicional se acabó por una guelaguetza que eliminó todo de golpe y porrazo. Y sin embargo, yo creo que es un espacio público que hay que conservar porque esa convivencia es muy valiosa para nuestra identidad y para el sentido de pues estar y de vivir en Oaxaca. Entonces sí vale la pena en que se siga hablando y a lo mejor pues vale la pena que otro programa más nos aventemos haciendo estos análisis que finalmente se emiten y que reciben la opinión de nuestro público, invitar a nuestro público a que nos mande sus opiniones y también irlas compartiendo la próxima semana, ¿qué les parece? Y mientras tanto, pues bueno, ya terminamos a contragolpe y muchas gracias, José Demetrio Quiroz Alcántara, por tu presencia. Gracias a ustedes, a las muchachas que están detrás del evento y que no aparecen. ¿Cómo no? Muchas gracias, Demetrio. Y pues bueno, vamos a dar los créditos a quienes están detrás de todo esto. Muchísimas gracias.
a Eder San Germán en la edición de este programa. Gracias, Soledad Alvarado Juárez, por tu agenda cultural, y gracias, Obeida Toledo, por tu manejo en las redes sociales. Gracias a ustedes por el favor de su atención, a la mexicana que nos permite transmitir este espacio, y no nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo nosotros vamos a contragolpe. Los esperamos el próximo domingo a esta misma hora, en estas mismas frecuencias, y desde luego llevaremos a su hogar otro mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano, les decimos muchas gracias.